Voy a volver a dibujar el mientras. Bueno. La idea del arreglo de diodos es que yo de entrada irradio la muestra con todas las longitudes de onda, absorbe todo lo que tenga que absorber, llega a la red de difracción es como un prisma, es como en realidad miles de prismas todos juntos, entonces lo que hace es hacer el arco iris, ¿sí? Separar todas las longitudes de onda, y en vez de tener un detector puntual como es el fotomultiplicador, lo que hago es tener un arreglo de diodos. Cuando digo arreglo de diodos, esto mide 3 centímetros, 5 centímetros, es chiquitito, pero tengo 1000 diodos puestos en filas, que lo que hace es cada diodo responde a un rango de longitudes de onda muy acotado. Entonces, acá va a caer la longitud de onda al que responde este diodo. Acá me va a caer la longitud de onda a la que responde este diodo. Entonces puedo tener en una sola medición todas las absorciones de todo el rango de longitudes de onda. Entonces, con una sola medición, que me puede llevar 30 segundos, obtengo todo el espectro de absorción. Obviamente, equipo más caro. Y como tengo poquito diodo, o sea, tengo un espacio muy acotado para cada detector, va a tener una definición un poquito menor, ¿sí? Es decir, la sensibilidad de este equipo es un poquito menor que la de un simple AS o un doble AS. Pero nada más. O sea, a fines cuantitativos y a fines prácticos, sigue siendo un equipo muchísimo mejor que los otros. Bien, entonces, visto el equipo, visto cómo funcionan las longitudes de onda diferentes y visto cómo son los distintos orbitales moleculares, vamos a ver los distintos espectros de absorción y qué voy a ver en cada espectro de absorción. ¿Sí? Bien, entonces, supongamos que yo tengo una molécula estilo ciclopentano. ¿Sí? El ciclopentano, ¿qué tipos de enlaces tiene disponibles? Acepto que me respondan. Tenemos enlaces sigma de qué tipo? Carbono-carbono y carbono-hidrógeno. ¿Tenemos enlaces pi en el ciclopentano? No. ¿Tenemos enlaces, o sea, tenemos electrones desapareados o no enlazantes? No. Por lo tanto, si yo pienso el diagrama energético molecular, solamente voy a tener un orbital molecular sigma ocupado y un orbital
sigma antienlazante vacío. ¿Sí? Bien, si yo quiero saber la longitud de onda necesaria, o sea, la longitud de onda que tiene que tener una partícula, una onda electromagnética, para lograr este salto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ir a la tabla de datos, la tabla 6, donde me dice la tabla de datos de cromóforos sencillos, buscar los enlaces sigma carbono-carbono y carbono-hidrógeno y fijarme la transición sigma a sigma antienlazante. Y si yo miro eso, lo que veo es que me dice que voy a tener transiciones a 122 y 135 nanómetros. ¿Todos encontraron la tabla 6? Perfecto. Entonces, fíjense, esto está en la zona de V del vacío. Esto me está diciendo que la energía involucrada en este salto es enorme. ¿Sí? De hecho, los equipos comerciales que vamos a encontrar, como los que tenemos en el laboratorio de química en la universidad, no pueden medir a esta longitud de onda. ¿Sí? Pero hay equipos, lo puedo hacer, son otros equipos, son equipos especiales. Si yo irradio a esta molécula con estas longitudes de onda, voy a ver saltos energéticos. ¿Sí? Y si miro lo que me está diciendo la tabla número 6, me dicen que son saltos intensos. Eso quiere decir que la absortividad molar es mayor a 1000, o lo que es lo mismo, que el logaritmo de la absortividad es mayor a 2. Si yo tuviera un espectro donde voy a poner logaritmo de absorbancia en función de la longitud de onda, lo que voy a ver es que voy a tener donde esto va a ser 122, esta zona va a ser 135, y esto no va a estar por encima de los 160 nanómetros. ¿Sí? 160, 170, y ya está. Después de eso no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque no tengo ningún salto, nada, porque solamente tengo dos saltos posibles. Del carbono hidrógeno y del carbono carbono. ¿Sí? Esto en realidad directamente debería ser así, bajando. Es decir, todas las moléculas que solamente tengan saltos sigma, o sea, enlaces sigma, carbono-carbono y carbono-hidrógeno, que no tengan pares libres electrónicos, van a absorber a una longitud de onda tan baja que no la voy a poder medir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo en un espectrofotómetro común hexano y hago un espectro de absorción, en el laboratorio no voy a encontrar que absorbe ninguna longitud de onda de las que yo puedo medir. ¿Sí? Entonces, yo ya me empiezo a hacer como un machete. Voy a agarrar una hoja
Más abajo me voy a empezar a hacer el machete. Hidrocarburos saturados, es decir, solo enlace sigma, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, voy a poder hacer saltos sigma, sigma antienlazante, que van a tener alta intensidad, pero son muy energéticos. No los veo. ¿Sí? Si quieren, márquense en que están en lambdas 130. Bien. Veamos qué pasa ahora si yo me voy, por ejemplo, al metanol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un rato lo dibujamos al metanol? Tengo enlace sigma, carbono hidrógeno y carbono oxígeno. Y además tengo pares libres en el oxígeno. También tengo oxígeno e hidrógeno, disculpen. Pero son sigma. En verdad acá es que son enlaces sigma. Entonces, en este tipo de compuestos voy a tener un orbital sigma ocupado, un orbital n ocupado y un orbital sigma antienlazante vacío. Entonces, ¿qué saltos voy a poder observar en este tipo de compuestos? De n a sigma antienlazante y de sigma a sigma antienlazante. Entonces, las transiciones que tengo acá son n sigma antienlazante o sigma antienlazante. ¿Voy a poder ver la sigma antienlazante? ¿Qué les parece a ustedes? Por más que esté el oxígeno ahí presente. ¿Va a cambiar mucho de esos 120, 130 que tenía originalmente? No. Esta sigue siendo de muy alta energía. No la voy a ver. En cambio, esta sí. Si me fijo en la tabla 6, para el metanol, lo que voy a ver es que este salto de energía corresponde a un lambda cercano a 177 nanómetros. Esto ya lo puedo ver. ¿Sí? En los equipos lo puedo ver. Sigue siendo de alta energía. ¿Sí? No es algo trivial. Sigue siendo V del vacío. Pero lo puedo llegar a ver. ¿Sí? Entonces, en moléculas estilo metanol o aminas, ¿sí? Las aminas también tienen este sistema. Fíjense que si yo pongo acá metilamina, también, ¿qué tengo? Sigma, carbono hidrógeno, carbono nitrógeno y nitrógeno hidrógeno. Y además tengo pares libres en el nitrógeno. El salto que voy a observar es un salto similar a este. ¿Sí?
como el nitrógeno es más grande que el carbono y está menos polarizado, el salto por ahí es un poquito mayor. Menor. Pero, entonces, vuelvo a mi tabla. Donde grupos funcionales con heteroátomos con enlaces sigma, enlaces simples, que es lo mismo que sigma, y pares libres, el salto importante que voy a ver, si quieren planteen, heteroátomo y heteroátomo hidrógeno, y N en el heteroátomo. El salto que va a ser importante es el salto para electrónico desocupado. No está cerca del visible, ¿sí? Fíjense que sigue siendo de alta energía y que esto está entre 170 y 190 para las aminas y los aloalcanos. Lo puedo ver en el equipo, ¿sí? El equipo, si yo tengo un equipo que mide en estado gaseoso, lo puedo medir, ¿sí? Esto no. Esto sí. ¿Sí? Yo puedo ir y determinar esto. Si me ve hasta 200 yo puedo medir en el equipo que tengo en el laboratorio. ¿Sí? Sí, hasta 200 puedo medir. Más de 200, menos de 200 necesito un equipito un poquito mejor. ¿Sí? Pero lo puedo comprar. A eso voy. Este equipo no lo puedo comprar. Bien. Entonces, una mina va a tener un espectro muy parecido a este. Ojo, con esto yo no estoy diciendo que este salto no existe. Este salto está. Pero a mí el que siempre me termina sirviendo es el de menor energía. Es el que puedo ver más fácilmente en el equipo, el que me lo diferencia al equipo. ¿Sí? Bien. Veamos qué pasa ahora cuando yo agrego un salto, un doble enlace. O sea, vamos a ver un hidrocarburo pero no saturado, ¿sí? Con insaturaciones. ¿Qué tipos de enlaces voy a tener? Voy a tener el sigma carbono-carbono, el sigma carbono-hidrógeno, y voy a tener el pi carbono-carbono. Entonces, ¿cómo quedaría mi diagrama energético? ¿Sí? Voy a tener sigma, pi enlazante, pi antienlazante, sigma antienlazante. Estos dos van a estar llenos, estos dos van a estar vacíos. Entonces, ¿qué saltos voy a tener disponibles? Voy a tener disponibles el sigma al sigma antienlazante o al pi antienlazante. Y después voy a tener el pi al sigma antienlazante o el pi al pi antienlazante. ¿Lo ven? Que tengo estos 4 posibles saltos. Bien. Estos 3 saltos que tengo acá son de alta energía, ¿sí? Mayores que esta. Es decir,
van a estar entre 120 y 150 nanómetros. A ver si lo tengo. El pi a pi estería encima. No. Son todos de alta energía. ¿Sí? Vamos a ponerles menores a 150 nanómetros. Y este, que es el pi a pi asterisco, es el más chico de todos. Si me fijo, fíjense que es el más chico. Pues son los dos más cercanos. Y eso, si miro en la tabla de 6, me da un valor de 162 nanómetros. Para el caso del eteno. Pero fíjense en detalle. Si yo miro en la misma tabla, la unidad de abajo, en vez de trabajar con el eteno, trabajan con el eteno totalmente sustituido. La clave. Disculpen un segundo. No me llegó. Mi chaval está abajo, decime la clave, punto. Me la habías dicho, no me la mandaste, me lo olvidé. Ventana. Ventana, no verdura, como le dije. Perdón. Si yo voy con el problema de ayer con la luz, se me quemó todo, casi todos los electrodomésticos y me llegaron hoy de vuelta. Así que, si no, me quedaba todo el fin de semana sin nada. Bien, fíjense, yo tengo el mismo enlace. Un enlace doble carbono-carbono. Pero ahora cambié el entorno de ese enlace a un sistema más sustituido. ¿Sí? Fíjense, estos dobles enlaces ahora tienen carbonos. La forma, ¿sí? Los tipos de enlaces, los tipos de orbitales, son los mismos. ¿Sí? Lo que cambia es la distancia entre los orbitales. Porque cambió el entorno del enlace. ¿Sí? Y ahora, este mismo salto, el pi asterisco, en vez de estar a 162 nanómetros, está a 190. Bueno, acá dice más todavía, 196,5 nanómetros. ¿Sí? Y esto es importante del UV. El salto que genera la absorción es lo que se conoce como cromóforo. Y ese salto se debe al doble enlace carbono-carbono. Y es un salto pi-pi. ¿Sí? Pi a pi antienlazante. Pero ahora, yo a ese cromóforo, ¿sí? A este enlace pi, le cambié los sustituyentes. Y el máximo se corrió hacia longitudes mayores, es decir, menor energía. Por lo tanto, agregar grupos metilos, que son dadores de electrones, ¿sí? A este cromóforo doble enlace carbono-carbono, le generó un efecto batocrómico. El efecto batocrómico es el efecto donde aumenta la longitud de onda necesaria o disminuye la energía del salto. Es un fenómeno experimental. Yo lo mido, o sea, veo este cambio y digo, ah, esto da efecto batocrómico. No necesito hacer la cuenta. ¿Sí? Si yo voy y quiero explicar por qué se generó este efecto batocrómico, voy a la computadora, uso un programa que me hace las cuentas de teoría de orbitales moleculares y me da el diagrama y ahí me da el número. Me dice, sí, es por esto, porque cambió esa distancia. Nosotros lo vemos desde el punto de vista fenomenológico. Ah, hubo un cambio, entonces esto significa
que disminuyó la distancia. ¿Queda claro que estos saltos no están siempre en el mismo valor, sino que depende de cómo sea la molécula? ¿Sí? En moléculas sencillas, como eran los casos de los hidrocarburos saturados, no tengo nada que me afecte. Me puede cambiar 2, 3 nanómetros, no más. Pero cuando yo me meto en N, pi asterisco, sigma asterisco, o sea, cuando ya empiezo a hablar de moléculas que tienen grupos funcionales, puedo tener efectos de los sustituyentes. Acá no estoy cambiando el cromóforo es el mismo, porque estos enlaces, estos metilos, no me están generando saltos propios, ¿sí? Porque estos metilos tienen sus transiciones en 120 nanómetros, no me importan, ¿sí? Bien. Vamos a anotar acá. Hidrocarburos. Insaturados. La transición importante va a ser la pi asteriscos, que va a empezar en 160 nanómetros para moléculas sencillas, pero es una transición que es muy dependiente de los sustituyentes, ¿sí? Si yo tengo muchos dobles enlaces conjugados, se va a ir para el visible. Y según lo que me dice la tabla, es una transición intensa. ¿Sí? Es decir, que tengo un epsilon grande. Y ahora vamos al carbonilo. Cuando yo tengo una molécula con carbonilo, como que tengo un mar de posibilidades. Porque ahora tengo el sigma, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno. Tengo el pi, carbono-oxígeno. Y además tengo el N en el oxígeno. Tengo pares libres en el oxígeno. Entonces, a esta que tenía antes, voy a intentar hacerlo lo más grande posible. Donde tenía electrones acá, le sumo el N con electrones. Entonces, en este tipo de moléculas voy a tener transiciones sigma a sigma asterisco, sigma a pi asterisco, pi a sigma asterisco, y acá ya no se ve nada. Y voy a ponerlos acá. Pi a pi asterisco, n a sigma asterisco y n a pi asterisco. ¿Sí? Bien. Esta dijimos que la podemos ver, porque anda entre 160, 170 para arriba. Esta la podíamos ver, porque anda en el mismo rango. Y esta es la menos energética de todas. Fíjense que es esto. Comparado con esto.
¿Ven que es menos energética la N-pi asterisco? Entonces, cuando yo tenga una molécula del tipo carbonilo, o sea, donde haya un carbonilo, una imina, a ver, ¿qué más se me puede ocurrir? Un carboxilo, un anhídrido, un cloruro de acilo, lo que voy a encontrar es que voy a tener espectros más complicados. Voy a tener espectros con 3 señales o más, ¿sí? Pero hay un detalle. Sí. Estas dos señales, la del par libre a sigma y la del par libre a los pi, son señales de baja energía, es decir, tienen sigmas menores o similares a 100 sigmas, epsilon. ¿Por qué se debe esto? Porque, ¿se acuerdan que yo cuando planteé los orbitales moleculares planteé que había muchas aproximaciones? Bueno, cuando yo hago la cuenta de la probabilidad con esas aproximaciones a que estas transiciones ocurran, esa probabilidad me da 0. Pero, ¿cómo? Es 0, pero sin embargo, cuando yo lo hago en la realidad, ¿sí? Me ocurren. Poco, pero me ocurren. Es porque esas aproximaciones que yo hago, diciendo esto no importa, esto no importa, esto no importa, a lo largo de todas esas no importan, pasan a ser un valor medible. Y ese valor medible es el que yo observo cuando hago el espectro. Entonces, este tipo de transiciones, matemáticamente, o sea, si yo solamente me quedo con el modelo, no ocurrirían, pero en la realidad, como la realidad es mucho mayor que el modelo, ocurren. Y se conocen como transiciones prohibidas. ¿Sí? Siempre que yo vaya de un nivel con una forma, n, pi o sigma, a un nivel diferente, esas transiciones van a ser prohibidas y van a tener épsilos chiquitos. Por lo tanto, si yo miro un diagrama de un espectro de una molécula que tiene carbonilo, lo que voy a ver, lo voy a hacer acá atrás, lo que voy a ver es que voy a tener un salto muy alto en la zona del pi asterisco, pongámosle 170 nanómetros, y después en la zona del 250 nanómetros, y esto 170, 190, esto depende del doble enlace. Voy a tener una absortividad alta, ¿sí? Si esto es logaritmo, pues esto va a tener 4, ¿sí? Si es logaritmo de epsilon. Y esto va a ser, con toda la furia, 1. ¿Sí? Voy a ver cosas de este estilo, cuando yo tengo un carbonilo. O una imina también, ¿sí? Las iminas dan cosas de este estilo. Este es el que corresponde al salto pi asterisco, y este es el que corresponde al salto n pi asterisco. ¿Sí?
Si ustedes van ahora al problema 2 de la serie de 9, van a ver que tienen la ciclopentanona y el espectro del ciclopentano. También están las teóricas, que yo les mostré, creo que los mismos espectros. Y si miran, juntos, no sé si se llega a ver, lo voy a remarcar. Uno está muy tentado a decir, ah, pero mirá, este tiene una absorción re grande, que esto del otro. Pero cuando yo miro, esto es 1.2. Y esto acá es 3.2. Es decir, y son logaritmos. Lo bueno es que Gustavo hizo la cuenta. Y esto me da que la absortividad de la ciclopentanona a 280 nanómetros es 15,8. Y el ciclopentano a 150 nanómetros, 156 nanómetros, tiene una absortividad de 1580. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del ciclopentano estamos viendo acá, más allá todavía. ¿Sí? Estamos viendo la sigma asterisco, que es permitida, que tiene una absortividad alta. En cambio, en este espectro de la ciclopentanona estamos viendo la absortividad N pi asterisco, ¿sí? Que es de baja energía, por eso está a 280 nanómetros versus 160, y además es prohibida, es de baja absortividad, y es por eso que me da solamente una absortividad de 15. ¿Sí? O sea, lo primero que me está diciendo la guía es mirar los ejes. O sea, esta serie, como dijo Gustavo, es aprender a leer la tabla, pero no solo eso, sino que es también aprender a mirar gráficos. Y el primer gráfico que tenemos que ver es el eje. ¿Sí? Y ojo, 1,2 no es un tercio de 3,2, porque esto está en escala logarítmica, por lo tanto hay un 10 metido ahí adentro. ¿Sí? Hay potencias de 10. Un 3 es 10 a la 3, es 1000. Y un 10 a la 1 es 10 nada más. ¿Sí? O sea, estos en realidad son potencias. ¿Sí? Entonces es 1000 veces más absorbente en la misma una transición, una transición. ¿Por qué? Porque esta es prohibida y esta es permitida. Ojo, porque creo que sí. Si yo miro acá abajo, lo que hizo Gustavo fue dibujar cómo sería el espectro si yo llego hasta las transiciones, y las transiciones en realidad estaban muy por debajo de este 150. Lo que pasa es que 150 es lo que yo puedo medir. Es lo que yo les decía, yo no puedo medir a 120, pero sí puedo medir a 150. ¿Sí? Entonces, es muy importante mirar quiénes son los espectros que estoy mirando y los ejes. Bien, se está por cortar, así que me imagino que ya están cansados. Los espero en un ratito y así vemos un par de espectros más antes de terminar. ¿Les parece? Si no, la otra es cortar acá y seguir la semana que viene, pero como me parece que sigamos un rato más y cerramos un poco la idea. Dale, los espero en un ratito, ¿sí?